Bienvenido a México entre Sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? El Panteón General y la Matla-Sigua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más de México entre Sombras. Les habla el cronista. El Panteón General de Oaxaca, con sus impresionantes arquerías y nichos que datan del siglo XIX, es un museo de la eternidad. Pero fuera de los días de fiesta, cuando las luces de las velas se apagan y el aroma del incienso se disipa, el panteón y sus alrededores se vuelven el territorio de una de las leyendas más temidas del sur de México, la Matla-Sigua. Se dice que es una mujer de una belleza sobrenatural, vestida de blanco, que atrae a los hombres hacia los barrancos o hacia los matorrales de Huizache para dejarlos perdidos, o peor aún, para robarles el juicio. El relato que les comparto hoy proviene de don Fausto, un antiguo taxista que durante los años 80 recorría las calles aledañas al panteón durante el turno de la madrugada. Don Fausto es un hombre recio, de pocas palabras, pero cuando habla de esa noche de 1984, su voz adquiere un tono de advertencia que no se puede fingir. Cronista, me contó don Fausto en una nota de voz. La gente cree que la Matla-Sigua es un cuento para que los borrachos no anden en la calle. Pero yo esa noche no había probado ni una gota de mezcal. Eran las 3 de la mañana y la neblina bajaba del cerro del Fortín. Al pasar por la entrada principal del panteón, vi a una mujer de espaldas. Don Fausto recuerda que la mujer llevaba un vestido blanco, tan blanco que parecía brillar con luz propia en medio de la penumbra. Pensó que era alguna viuda que se había quedado rezando más de la cuenta. Detuvo el taxi y sin decir palabra, la mujer subió al asiento trasero. El ambiente dentro del coche cambió de golpe, me decía don Fausto. No olía a perfume de mujer. Olía a flores de panteón, pero de esas que ya están secas, mezclado con un olor a tierra removida. La mujer no me dio una dirección, solo señaló con su mano pálida hacia el camino que lleva a los matorrales de las afueras. Saben, el silencio de la Matla-Sigua es más peligroso que cualquier grito. Don Fausto me contaba que, mientras conducía, intentó mirar por el espejo retrovisor para verle el rostro a su pasajera. Cada vez que movía el espejo, me puso don Fausto en su relato, la imagen se distorsionaba. No veía una cara, veía una mancha de neblina blanca que ocupaba todo el asiento de atrás. Pero lo más aterrador fue el sonido. No hablaba, pero escuchaba un crujido metálico, como si ella estuviera frotando 2 monedas viejas o piezas de metal oxidadas. Clic, clic, clic. De pronto, don Fausto notó que el taxi no avanzaba por la carretera pavimentada. Aunque él sentía que pisaba el acelerador, el coche parecía deslizarse sobre una superficie suave, como si estuviera flotando sobre una alfombra de hojas secas. Miró por la ventana y se dio cuenta de que ya no estaba cerca del panteón. Estaba rodeado de huizaches y espinas, en una zona donde no había caminos. La mujer en el asiento de atrás se movió. Don Fausto escuchó el roce de la seda contra el asiento. ¡Fush! ¡Fush! La puerta trasera se abrió sola, a pesar de que el coche seguía en movimiento. La sombra blanca salió del vehículo sin tocar el suelo y empezó a internarse entre los matorrales de espinas.
Por un impulso que todavía no me explico, me contaba don Fausto, bajé del taxi y la seguí. Estaba como en un trance. La veía alejarse entre los arbustos de espinas, pero ella no se rasgaba el vestido ni se detenía. Yo, en cambio, sentía como las ramas me cortaban los brazos, pero no sentía dolor. Solo quería alcanzar esa luz blanca. En el silencio del campo empezó a escucharse una risa. No era una risa de mujer, era una risa de pájaro nocturno, un sonido agudo y repetitivo que parecía venir de la copa de los árboles. La sombra blanca se detuvo frente a un enorme precipicio y se giró. Saben, hay momentos en los que el instinto de supervivencia rompe cualquier hechizo. Don Fausto cuenta que justo cuando estaba a unos pasos de la mujer, la luz de la luna llena iluminó la figura. No tenía pies, termina don Fausto en su mensaje. Bajo el vestido blanco, lo que había era una neblina oscura que se deshacía al tocar el suelo. Y cuando ella se giró un poco más, no vi un rostro de mujer. Vi un perfil de calavera, pero cubierto por una piel tensa y amarillenta, como el pergamino. No tenía ojos, solo dos pozos negros que parecían absorber toda mi voluntad. El trance se rompió cuando don Fausto tropezó con una piedra y cayó al suelo. El golpe le devolvió la conciencia. Al levantar la vista, la mujer ya no estaba. En su lugar había un remolino de hojas secas y un olor a azufre que le quemaba la nariz. Don Fausto corrió hacia donde creía que estaba su taxi, pero tardó horas en encontrarlo. Estaba a kilómetros de donde creía haber entrado al campo. A la mañana siguiente, concluye don Fausto, mis compañeros me encontraron caminando por la carretera, desorientado y con la ropa hecha jirones. Cuando revisaron mi taxi, encontraron que el asiento de atrás estaba lleno de espinas de huizache y una fina capa de polvo de tumba, de ese que es blanco como la cal. Don Fausto nunca volvió a trabajar el turno nocturno. Dice que todavía, en las noches de neblina en Oaxaca, evita pasar por las cercanías del Panteón General, porque sabe que ella sigue ahí, esperando a un viajero solitario para mostrarle el camino hacia el abismo. Amatlacigua es parte de la esencia mística de Oaxaca. Muchos dicen que es una protectora del lugar, otros que es una entidad de castigo. Pero si alguna vez caminan cerca del Panteón General a altas horas de la noche y ven a una mujer de blanco que no les dirige la palabra, no se detengan y por nada del mundo la sigan. Soy el cronista y esto fue México entre sombras. Si han tenido encuentros con figuras que aparecen y desaparecen en los caminos solitarios de nuestro país, escríbanme. La noche tiene muchas formas y no todas tienen rostro. En nuestra próxima entrega regresaremos al estado de Puebla. Vamos a visitar una hacienda majestuosa que parece un castillo europeo, rodeada de un lago que guarda el suspiro de una mujer que espera a que alguien rompa su soledad. La ex hacienda de Chautla. Buenas noches, y no sigan a las sombras que visten de luz.